Mi mujer durmió en el viejo cobertizo por contestarle a mi madre. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, la escena que encontré me hizo temblar de pies a cabeza. ¿Quién podría haber imaginado que por una sola palabra que contradecía a su suegra, una joven esposa tendría que pasar una noche fría y solitaria en un viejo cobertizo durante la Navidad, la fiesta familiar más importante del año? Pero lo que hace esta historia aún más inolvidable es que, a la mañana siguiente, cuando su marido, lleno de preocupación, abrió esa puerta, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó mudo de espanto. Esta es una historia que hará que cualquier marido, suegra o nuera se replantee profundamente el afecto, la comprensión y la tolerancia en la familia. ¿Te atreves a escuchar este desgarrador relato? Recuerdo claramente que era el tercer día de las fiestas navideñas. Normalmente, debería haber sido un día en que la casa estuviera llena de risas y calor. Sin embargo, en nuestra casa el ambiente estaba a punto de estallar, como una olla a presión. La causa era mi mujer, Elena. Desde la mañana se quejaba de no encontrarse bien y no se había movido de la cama. Teníamos invitados en casa, así que mi madre, con cara de pocos amigos, llamó a su nuera para que la ayudara a preparar la comida y a recoger un poco. Elena respondió con firmeza: «Mamá, por favor, encárgate tú. No me encuentro bien ahora mismo. He trabajado sin descanso durante todas las fiestas y ya no puedo más». Yo conocía bien el carácter de mi madre. Era meticulosa y odiaba por encima de todo que una nuera diera muestras de dependencia o debilidad. Al oír esas palabras, el rostro de mi madre se puso pálido de ira. En menos de un minuto, un grito tremendo resonó en toda la casa. Mi madre la insultó, llamándola descarada, maleducada y sinvergüenza que no respetaba a nadie. Pero esta vez, Elena no se echó atrás. Por primera vez, replicó con claridad, diciendo que no era la sirvienta de esa casa y que, como nuera, ya había aguantado más que suficiente. Yo estaba en el patio atendiendo a los invitados cuando oí la discusión y sentí que la cara me ardía de vergüenza. Entré corriendo en casa. Saqué a Elena a rastras y le grité que se callara. Luego le dije a mi madre que ya lo arreglaría yo. Pero mi madre no cedió. Dijo que si no resolvía esto como era debido, que me olvidara de que ella era mi madre. Me vi atrapado entre dos fuegos. Una era la madre que me dio la vida, la otra, mi mujer. Incapaz de tomar partido, arrastré a Elena al viejo cobertizo del patio. Allí todavía había algunos sacos de abono y muebles viejos y rotos. «Aquí te quedas a reflexionar sobre tu error», le dije. «¿No le permití coger una manta ni una almohada? ¿No pensé que el frío de una noche de invierno en nuestro pueblo de Jaén pudiera hacerle tanto daño? Simplemente, pensé que una noche allí la haría recapacitar y corregir su actitud». Le dije a mi madre que durmiera tranquila, que todo volvería a la normalidad. En ese momento pareció muy satisfecha. Asintió y dijo: «Así es como se doma a una mujer». Y añadió unas palabras más: «Si no enseñas bien a una mujer así, se te sube a las barbas». Esa noche, acostado en la cama, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, atormentado. No es que no quisiera a Elena, pero me avergonzaba que mi madre me echara en cara tener una nuera tan insolente. No tuve el valor de enfrentar la situación y elegí el silencio. Me tranquilicé pensando que Elena no se iría, ya que no tenía dinero ni a nadie cercano en el pueblo. Mi mujer tenía pocos amigos y había dejado su ciudad natal, Madrid, para seguirme hasta este pueblo rural de Andalucía. La casa de sus padres estaba a casi 400 kilómetros de distancia, por lo que no le sería fácil volver aunque quisiera. A la mañana siguiente, me desperté cuando el aire aún estaba helado. Un viento gélido se colaba por las rendijas de la ventana. Bajé al cobertizo, pensando en abrirle la puerta para ver si había admitido su error. Planeaba que, si se disculpaba entre lágrimas, yo le soltaría un rapapolvo y lo dejaría pasar como una lección. Sin embargo, cuando abrí la puerta, nada era como lo había imaginado. El cobertizo estaba vacío. No había nadie. Solo quedaban unas pocas huellas de barro y un pequeño trozo de tela enganchado en la puerta. Miré a mi alrededor y grité el nombre de Elena, pero no hubo respuesta. En ese momento, el corazón empezó a latirme como un loco, y las manos y los pies me temblaban. Una ansiedad repentina se apoderó de mí. ¿A dónde podría haber ido en una noche tan fría? ¿Acaso se había marchado de verdad? Corrí a casa y le grité a mi madre, preguntándole si había visto a dónde había ido mi mujer. Mi madre, sorprendida, se quedó pálida. Juntos, fuimos de casa en casa preguntando a los vecinos. Cuando encontramos a la vecina de al lado, Pilar, una mujer a la que todos en el pueblo temían un poco, se cruzó de brazos y dijo unas palabras que se me clavaron en el oído como puñales. Se ha ido a Madrid, a casa de sus padres. La ayudé yo. ¿Quién podría vivir en una casa donde tratan así a una esposa? Trae a otras 10 mujeres, y te pasará lo mismo. Me quedé helado en el sitio.
Por primera vez, esa temida mujer del pueblo me regañaba abiertamente, y no pude decir ni una palabra en mi defensa. Me ardía la cara, no de ira hacia ella, sino de pura vergüenza. Saqué el móvil y llamé a Elena. Tras 2 tonos contestó. Su voz era fría como el hielo. Dijo que estaba en un autobús de largo recorrido hacia Madrid, que ya hablaríamos y que, para el divorcio, nos veríamos en el juzgado, que no pensaba esconderse. Me apresuré a disculparme, diciéndole que había sido culpa mía, que no debería haber permitido que mi madre hiciera eso. Pero ella soltó una risa gélida y colgó. Me derrumbé en los escalones, sujetándome la cabeza con las manos. Por primera vez, sentí una verdadera sensación de pérdida. Una mujer que había renunciado a su carrera, a su ciudad, incluso a su libertad, para venir aquí y ser mi esposa, tuvo que irse como si la hubieran echado de casa, solo porque, después de acumular tanta tristeza e injusticia, no pudo contenerse una vez. No dije ni una palabra en todo el día, mientras mi madre seguía murmurando que su nuera era una mujer sin fortuna y sin aguante. Pero ya no la escuchaba. En mi cabeza solo una pregunta daba vueltas. ¿Volvería? Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Elena solía sonreír con dulzura. Me preparaba comidas calientes y me daba masajes en la espalda cada vez que estaba cansado. Nunca valoré de verdad esas cosas. Solo después de perderla me di cuenta de lo estúpido que había sido. Esa noche, me senté solo en el patio, mirando un cielo oscuro sin estrellas ni luna. No dejaba de darle vueltas a mis acciones. Por mi insignificante orgullo de hijo, había perdido a una buena esposa. No sabía cómo podría volver a mirarla a la cara, cómo podría enmendar este error. Pero sabía que si no cambiaba ahora, no tendría una segunda oportunidad. Después de que mi mujer se fuera, el aire de la casa se llenó de un enorme vacío que no se podía llenar. A la mañana siguiente, todavía no me había recuperado del shock. El cobertizo vacío se sentía más frío que el tiempo de fuera. Pero era el frío en mi corazón lo que realmente me helaba. Mi madre aún no aceptaba que su nuera se hubiera ido. Me regañaba por ser un blando y gritaba que ya volvería, que una mujer que abandona la casa de su marido no puede tener buena fortuna. Pero yo lo sabía. Una vez que algo se rompe, nunca puede volver a estar entero como antes. Durante todo el día saqué el móvil, lo encendí y lo apagué, una y otra vez queriendo llamar. Hubo momentos en que casi pulsé el botón de llamada, pero dudé, sin saber qué decirle. ¿Decir lo siento sería suficiente compensación? ¿Decir que me arrepentía tendría algún sentido ahora? Miré alrededor de la habitación. Incluso en los objetos más triviales, como un vaso de agua o una toalla colgada, parecía quedar el calor de mi mujer. Me sentí como un fracasado en mi propia casa. Al anochecer, finalmente reuní el valor para llamar a mis suegros. Mi suegro contestó y, tan pronto como dije papá, colgó. Volví a llamar. Esta vez, fue la voz fría de mi suegra la que respondió, déjala en paz. Desde que llegó a casa, ha estado toda la noche con fiebre alta. En nuestra casa no pensamos enviar de nuevo a nuestra hija a un lugar donde la desprecian. Intenté explicarme, dar excusas, pero mi suegra no me dio la oportunidad. Colgó con firmeza. Era la primera vez que me trataban con tanto desprecio, pero sentí que me lo merecía. Recordé los días en que Elena cocinaba en silencio para toda la familia, yendo temprano al mercado para comprar ingredientes frescos, esforzándose por preparar platos que le gustaran a su suegra. Solo quería escuchar una palabra amable, pero nunca la recibió. La había visto una vez secándose las lágrimas en un rincón de la cocina, pero fingí no verlo. Pensé que una mujer debía aprender a tener aguante. Ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi indiferencia fue lo que la empujó al abismo. Esa noche, salí al patio y miré el cielo nublado y oscuro. Tenía el corazón tan atormentado que no podía dormir. Me senté en el porche y encendí un cigarrillo. Normalmente no fumaba, pero aunque el humo acre me llenaba la garganta, no era tan doloroso como el silencio de mi corazón. Mi madre no había cambiado. Seguía yendo por el pueblo cotilleando, diciendo que su nuera, como una niña inmadura, se había ido a casa de sus padres. Cuanto más escuchaba a mi madre, más amargura sentía. El primero que se equivocó fui yo. Como marido, debería haber protegido a mi mujer, no haber permitido que la echaran como a una invitada no deseada. Al día siguiente, pedí unos días libres en el trabajo. Tomé el primer autobús a la estación de la ciudad, y desde allí, otro autobús de largo recorrido hacia Madrid. Durante el largo viaje de más de 400 kilómetros, no pegué ojo ni un segundo, permaneciendo en silencio. Con cada kilómetro que avanzaba el autobús, me tragaba las lágrimas. No sabía qué haría al llegar allí. Ni siquiera estaba seguro de si mi mujer querría verme. Pero no podía quedarme de brazos cruzados por más tiempo.
Cuando el autobús llegó a la estación sur de Madrid, bajé y tomé un taxi hasta la casa de sus padres. De pie frente a una pequeña puerta de hierro con la pintura desconchada, respiré hondo y, armándome de valor, llamé al timbre. Quien abrió fue mi suegra. Me miró como a un extraño, con una mezcla de desprecio e indiferencia. La saludé cortésmente e intenté inclinar la cabeza para disculparme, pero ella levantó una mano. «Ella no quiere verte. Vuelve por donde has venido», le supliqué. Solo una vez. Solo quería verla una vez para decirle que lo sentía. Mi suegra no se inmutó. Al final me arrodillé frente a la puerta. Permanecí arrodillado durante mucho tiempo, hasta que se me durmieron las rodillas. La gente que pasaba me miraba y murmuraba. Algunos preguntaban, otros negaban con la cabeza, pero no me importó. No me levanté. Finalmente, escuché unos pasos familiares detrás de mí. Era Elena. Llevaba el pelo recogido en un moño ordenado. Su rostro estaba pálido por la fiebre, pero sus ojos tenían una extraña determinación. Me miró sin decir nada. Simplemente se quedó allí, en silencio. Intenté levantarme, pero tenía las piernas agarrotadas. Solo pude bajar la cabeza y pronunciar 3 palabras. «Lo siento mucho». Mi mujer me miró durante un largo rato, y luego preguntó con voz suave. «¿Crees que con un lo siento se arregla todo?» ¿Sabes en qué pensaba esa noche, encerrada en el cobertizo? Se me hizo un nudo en la garganta. Quería decir que sí, que entendía el dolor que había sufrido, pero la verdad es que no sabía nada. Solo sabía que me había equivocado. Mi mujer continuó. «No odio a tu madre. Sé que la gente mayor tiene su forma de pensar. Estoy decepcionada de ti. Pensé que me protegerías pasara lo que pasara. Pero la persona en la que más confiaba fue la que se quedó callada mientras me echaban de casa. Se dio la vuelta y entró en la casa. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido fue como un fuerte golpe en mi corazón. Ya no me quedaban lágrimas que derramar. Caminé, aturdido, de regreso a la estación de autobuses. Sabía que esta vez no podría ganarme su perdón con un simple «lo siento». Tenía que cambiar. Si quería recuperar lo más preciado de mi vida, tenía que cambiar de verdad. En los días siguientes, regresé a mi pueblo y comencé a vivir de manera diferente. Le dije a mi madre que me independizaría, que alquilaría un piso cerca de mi trabajo. Ella se enfadó, acusándome de ser un mal hijo por culpa de una mujer, pero no discutí. Sabía que discutir no serviría de nada, así que guardé silencio. Me mudé discretamente y comencé a enviarle un mensaje de texto a mi mujer todos los días. Sin presionarla, solo le contaba mi día a día, le preguntaba cómo estaba y le decía que deseaba escuchar su voz, que mi corazón siempre la echaba de menos. Compré una máquina de coser y empecé a aprender. Recordé que una vez mi mujer me dijo que le gustaban las cosas hechas a mano. Aprendí a cocinar, recordando todos los platos que ella me había preparado. Le enviaba fotos de cada comida que hacía. No esperaba una respuesta, pero sabía que si seguía viviendo como antes, no merecería que una esposa como Elena volviera. Y entonces, una tarde, casi 2 meses después de que se fuera, recibí su primer mensaje. Solo 3 palabras. «¿Has comido ya?» Me eché a llorar. Sabía que una pequeña brasa de esperanza estaba renaciendo de las cenizas que yo mismo había quemado. Le respondí de inmediato, contándole de todo, como si estuviera desahogando todo mi corazón reprimido. Al final del mensaje, solo me atreví a añadir una frase. «Te esperaré el tiempo que haga falta». Releí el mensaje de mi mujer una y otra vez. Solo 3 palabras. «¿Has comido ya?» Pero para mí, era como un salvavidas después de haber estado ahogándome en la desesperación y la añoranza durante tanto tiempo. Le respondí casi al instante, contándole con detalle lo largo que había sido mi día, cómo me habían salido los platos que practicaba y todos los errores que había cometido. No hubo preguntas de su parte ni palabras de perdón, pero esa única línea de texto me hizo sentir que aún quedaba una tenue esperanza. Esa noche, no pude dormir. Si cerraba los ojos, veía la imagen de Elena moviéndose afanosamente en la cocina. Con sus gestos pequeños pero rápidos, removía una olla de guiso y con la otra mano se secaba el sudor de la frente. Cada vez que recordaba esto, me preguntaba a mí mismo, ¿por qué fui tan estúpido? ¿Por qué dejé que una esposa tan dedicada estuviera con un hombre tan patético como yo? Había olvidado lo que debía valorar. Cuando ella necesitaba que yo estuviera de su lado, fui yo quien le dio la espalda. Quizás cuando una persona ha sido herida lo suficiente, ya no necesita disculpas, solo necesita acciones que se correspondan. Después de ese mensaje, Elena no volvió a responder. Yo tampoco me atreví a llamarla, pero no me rendí. Todos los días le enviaba un mensaje corto. «Estoy aprendiendo a hacer ese guiso de lentejas que tanto te gusta», o «Hoy hace frío. Abrígate bien». Sabía que podría no leerlos, o leerlos y no responder, pero seguía haciéndolo.
porque pensaba que, mientras ella leyera mis mensajes, significaba que no había cerrado por completo la puerta de su corazón. Un día, mientras estaba cocinando, recibí una llamada de mi madre. Hacía más de 2 meses que me había ido de casa y ella ni siquiera me había preguntado cómo estaba. Pero hoy su voz era diferente, un poco apagada. Dijo que quería verme, que fuera a visitarla al pueblo. Era extraño. Mi madre nunca era la primera en pedir algo así. Cuando le pregunté por qué, solo dijo: «Tu madre está cansada, ven y ya está». A la mañana siguiente, tomé el primer autobús hacia el pueblo. Cuando llegué a la puerta de casa, vi a mi madre sentada en los escalones del porche, limpiando algo lentamente con un pañuelo, como si estuviera pensando en algo lejano. Al verme, sin decir palabra, señaló una silla de plástico a su lado. Me senté. Estuvimos en silencio durante un buen rato. Finalmente mi madre habló. Me equivoqué. Antes pensaba que lo hacía porque te quería, pero no entendía que tú amabas a tu mujer de una manera diferente. Nunca te pregunté qué te hacía feliz de verdad. Me quedé muy sorprendido. Desde que era niño, nunca había oído a mi madre admitir un error. Era fuerte, con un carácter muy marcado, y todo en la casa tenía que hacerse a su manera. Pero al oírla decir esto ahora, supe que había reflexionado mucho. Mi madre continuó. No quería a mi nuera tanto como a mi hijo. Pensaba que no era necesario, pero ahora lo entiendo. Si no cuido a mi nuera, mi hijo también sufre. Si quiero vivir el resto de mi vida feliz, tengo que aprender a querer a la persona que mi hijo quiere. No pude decir nada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que no era fácil para mi madre decir esas palabras, y entendí que ella también estaba empezando a cambiar. Quizás la partida de Elena también le había hecho darse cuenta de algo. No pensé a largo plazo ni soñé que mi mujer volvería de inmediato. Pero al menos, sabía que se había producido un cambio en el corazón de mi madre, y eso era algo que no esperaba. Unos días después, volví a mi piso de alquiler. La vida continuó. Seguí yendo a trabajar, aprendiendo a cocinar y enviando un mensaje todos los días. Una tarde, mientras estaba en la cocina, llamaron a la puerta. Pensé que era un repartidor y abrí, y me quedé helado. Era Elena. Seguía siendo menuda, con el mismo rostro familiar, pero ahora no había rencor en sus ojos. En su lugar, había una mirada muy serena, como si hubiera pensado mucho antes de presentarse ante mí. Estaba tan desconcertado que no sabía si abrazarla o quedarme quieto. Intenté decir algo, pero Elena habló primero. No he venido a perdonarte de inmediato. He venido a ver en qué se ha convertido el hombre que encerró a su mujer en un cobertizo. Asentí. No pedía nada, no esperaba mucho. La invité a pasar. El pequeño piso de alquiler ahora estaba ordenado y limpio, gracias a mí. En un rincón de la cocina había algunos platos que acababa de preparar y, sobre el escritorio, nuestra foto de boda, que nunca había quitado. Elena echó un vistazo a su alrededor y luego preguntó suavemente: ¿Has probado esta comida? Asentí y respondí, tartamudeando: Está un poco salada. Seguramente no tanto como la que tú hacías. Ella sonrió. Esa sonrisa que pensé que había perdido para siempre. Elena probó un poco de arroz y me miró. Si de verdad quieres que vuelva, no será hoy. Será cuando estés segura de que nunca más me volverás a poner en una situación como la de antes. Apreté las manos y asentí. No pregunté más, no insistí. Solo dije: te esperaré el tiempo que haga falta. Elena no se quedó ese día. Vino y se fue como una ráfaga de viento que rozaba la puerta de mi corazón, cerrada durante tanto tiempo. Pero esta vez, esa puerta no se volvió a cerrar. Quedó abierta para recibir un pequeño rayo de luz. Y supe que, si seguía haciendo lo correcto y amando de verdad, algún día ese rayo de luz se convertiría en el sol que volvería a calentar la felicidad de nuestra familia. Después de que Elena viniera y se fuera, mi corazón fue como un estanque de agua estancada que de repente se agita. A veces fluía agua clara, otras veces emergían todo tipo de sedimentos. Estaba feliz, pero también preocupado y avergonzado. Feliz de que hubiera vuelto, al menos por un momento. Preocupado por cuánto tiempo más tardaría en borrar la herida que le había causado, y avergonzado por darme cuenta de lo valioso que tenía solo después de haberlo perdido. En los días siguientes viví como un hombre que aprende a amar de nuevo. Cada mañana me levantaba más temprano de lo habitual, no para llegar a tiempo al trabajo, sino para ir al mercado, cocinar y hacer las tareas que antes siempre le dejaba a mi mujer. Comencé a escribir un diario de todo lo que hacía, con mensajes para Elena. No se los enviaba, solo los escribía, pero creía que algún día los leería y entendería. Volví a casa de mi madre después de casi 3 meses. Esta vez mi madre no dijo nada, solo me miró en silencio y me preguntó una cosa. ¿Está bien ella? Respondí brevemente.
Todavía no quiere volver, pero no me rendiré. Mi madre miró a lo lejos por la ventana y, sin decir más, asintió. Quizás estaba pensando en sí misma cuando era joven y fuerte, cuando ella también fue nuera y sufrió la presión de su suegra, y ahora que tenía el derecho de ser suegra, repetía sin darse cuenta las duras experiencias que había vivido. Esa tarde, la cena la preparé yo. Mi madre se sentó en una silla de la cocina, abanicándose con un pequeño abanico, observándome en silencio. Cuando puse la tortilla de patatas en la mesa, mi madre se relamió los labios y dijo en voz baja: «Es la primera vez que veo que haces algo bien». Aunque sonaba a broma, entendí que mi madre estaba aceptando poco a poco que un hombre de la casa también puede hacer tareas de cocina, que no todo tiene que recaer en la mujer. Esa noche, después de fregar los platos, escribí en silencio unas líneas más en mi diario. Hoy he aprendido a hacer ese guiso de lentejas que tanto te gustaba. Después de terminarlo me he dado cuenta de que no basta con poner los mismos ingredientes para que sepa como el tuyo. Tú lo hacías con amor, y yo solo he medido con una cuchara. La comida también necesita corazón. Sucedió lo que menos esperaba. Un fin de semana por la tarde, mientras estaba sentado en un parque cerca de mi piso, recibí un mensaje de Elena. Preguntó: «¿Tienes tiempo mañana? Necesito pedirte un favor». No podía creer lo que veía en mis ojos. Respondí de inmediato: «Tengo tiempo cuando sea. Tú solo dime». Elena dijo que volvería a la ciudad al día siguiente, que tenía que comprar algunas cosas y que aprovecharía para ver a una vieja amiga que vivía cerca de mí. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente me levanté temprano, me puse una camisa limpia y planchada, me peiné y me afeité bien. Cuando volví a ver a Elena en una pequeña cafetería en la esquina, casi no la reconocí. Seguía siendo mi Elena, pero había algo más maduro, más sereno en ella. Era hermosa y suave como el sol de la mañana. Sonrió, se sentó frente a mí y comenzó la conversación con un agradecimiento. «Gracias por no rendirte». Hablamos durante casi 2 horas. Me contó sobre su vida en su ciudad natal, que había vuelto a tomar clases para conseguir un trabajo en un centro de formación. Elena dijo que no quería volver a su vida de antes. Si en el futuro vivíamos juntos, tenía que ser independiente, tener voz y, sobre todo, debía haber respeto mutuo. Le dije que estaba de acuerdo sin la menor duda. Entonces Elena dijo: «No he dicho que vaya a volver de inmediato, pero quiero que empecemos de nuevo como amigos y veamos si podemos volver a estar juntos». Al oír eso casi me eché a llorar. Ser amigos estaba bien. Con tal de que no desapareciera de mi vida, me consideraba afortunado. A partir de ese día, nos vimos con más frecuencia. Ya no como marido y mujer, sino como amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Tomábamos café, íbamos juntos al mercado. Yo no la presionaba ni me quejaba. Solo escuchaba y recordaba cada pequeño detalle que decía. Le gustaban los churros calientes, y lo recordé. Odiaba el olor a tabaco, y dejé de fumar por completo. Aprendí a ser paciente y a amar de nuevo desde el principio, como un joven que descubre el amor por primera vez. Una vez, fuimos juntos al supermercado. En la sección de verduras, se giró y me preguntó: «¿Recuerdas que antes hacía zumo con zanahorias?». Asentí y le dije: «Todavía tengo la receta que escribiste a mano». Sonrió muy suavemente y volvió a guardar silencio. Vi algo ablandarse en sus ojos. Quizás su corazón se estaba ablandando poco a poco. Mi madre también empezó a enviarle mensajes a Elena. Al principio para preguntar cómo estaba, más tarde le envió una foto del rosal que Elena había plantado una vez frente al porche. Elena no respondía, pero tampoco la bloqueaba. Eso también era una señal. Un día, mientras tomábamos algo bajo un tilo junto al lago, me entregó un pequeño trozo de papel. Lo abrí. Era una lista de cosas necesarias para una casa nueva: una lavadora, una cocina de gas, un juego de sábanas y una pequeña estantería. Levanté la vista hacia Elena, y ella simplemente sonrió. «Si todavía quieres que vuelva, empecemos de cero, en un lugar donde no haya cobertizos, ni prejuicios, ni lágrimas. Solo tú y yo». No pude decir nada, solo le apreté la mano con fuerza. Mi corazón parecía haber recuperado el latido vital que había perdido. Sabía que todavía tenía una oportunidad, y esta vez no la dejaría escapar. Desde que Elena me entregó esa lista de cosas para nuestro nuevo hogar, mi mente no ha tenido un momento de calma. Llevaba ese papel a todas partes, doblado cuidadosamente en mi cartera, y lo sacaba en cada momento libre como si fuera un mapa hacia la felicidad. Cosas tan simples como una pequeña cocina de gas, un juego de sábanas y una estantería contenían tantas esperanzas. Entendí que detrás de esas letras no había solo objetos materiales, sino una promesa. Si yo tenía la determinación suficiente, Elena me daría la oportunidad de empezar de nuevo con ella. Comencé a buscar un nuevo piso de alquiler.
No una habitación miserable como la que había encontrado temporalmente cuando mi mujer se fue, sino un pequeño apartamento, limpio, con un balcón y una ventana soleada. Elegí un tercer piso, porque Elena me había dicho una vez que le gustaba ver el cielo al atardecer desde un lugar que no fuera ni demasiado alto ni demasiado bajo. No tenía mucho dinero, así que después del trabajo, iba a las tiendas de electrodomésticos a buscar ofertas. Desde la lavadora hasta un pequeño juego de mesa de pino, lo preguntaba todo con detalle. No compré todo de golpe. Quería reunirlo poco a poco, con mis propias manos, como si estuviera reconstruyendo esta vida día a día. No le dije a Elena lo que estaba haciendo. Mantuve el mismo ritmo de vida de las últimas semanas. Un mensaje diario, una atención moderada, sin presionar ni suplicar. Cada vez que nos veíamos, escuchaba más de lo que hablaba. No mencionaba el tema de volver y simplemente paseaba, comía y hablaba de cosas cotidianas con ella. Y fue precisamente esa calma lo que fue ablandando el corazón de Elena. Un día, la llevé a una librería. Se sorprendió un poco, porque antes odiaba ir a las librerías. Pero esta vez, fui yo quien la llevó a una gran librería en el centro de la ciudad. Recorrimos las estanterías, hojeando libros nuevos y viejos. Elena cogió una colección de cuentos cortos, se giró y me preguntó, ¿recuerdas que, cuando empezamos a salir, te leía un libro todas las noches? Asentí y respondí con sinceridad. Apenas escuchaba. Solo te miraba a ti. Elena soltó una carcajada. El sonido de su risa fue como si se levantara de golpe la pesada losa que oprimía mi pecho. Cada uno eligió un libro. Al pagar, le pedí al dependiente que envolviera los 2 libros en papeles diferentes, y le dije que eran para la estantería de nuestra nueva casa, donde empezaríamos de nuevo. Elena no dijo nada, solo me miró durante un rato, y luego sonrió suavemente, como la brisa de primavera que roza un campo de almendros en flor. Me mudé al nuevo apartamento un domingo. El sol era suave y el aire fresco. Yo mismo trasladé todas mis cosas y lo organicé todo. El piso era pequeño, pero acogedor. Colgué un cuadro con un paisaje marino en el salón y puse una pequeña maceta en el balcón. Preparé una comida sencilla: crema de calabaza, huevos fritos y tofu con salsa de tomate, platos que Elena me había enseñado. Cuando terminé, hice una foto y se la envié a Elena con un texto. He llegado a casa. Ven cuando quieras. Te esperaré. Esa tarde, me senté en el balcón. El viento soplaba suavemente, haciendo que las cortinas se movieran ligeramente. No esperaba que viniera de inmediato, pero mi corazón latía con fuerza, como esperando la respuesta de un primer amor. Y, al anochecer, sonó mi teléfono. Era Elena. Solo preguntó una cosa. ¿Dónde está la casa? Voy para allá. No podía creer lo que oía. Le envié la dirección por mensaje y bajé corriendo a esperar en el portal, como un chico de 18 años en la primera cita en que su novia va a su casa. Elena llegó. Llevaba un vestido azul claro y no iba maquillada, pero su rostro era suave y radiante. La acompañé hasta el apartamento. Se detuvo un momento en la puerta y luego entró. Su mirada recorrió todo: el cuadro, el juego de mesa, la pequeña cocina, los 2 libros en la estantería, y se detuvo en nuestra foto de boda, colgada en la pared. No la había quitado porque, aunque solo fuéramos marido y mujer sobre el papel, creía que seguíamos siéndolo. Elena se giró hacia mí sin decir nada. La llevé a la cocina y, señalando cada plato, le dije: «Todavía no sé si están en su punto, pero he intentado hacerlos como los hacías tú». Se sentó a la mesa, probó una cucharada de sopa y asintió en silencio. «Sabe familiar». Me senté frente a ella, todavía con las manos temblorosas, sin saber qué decir. El aire en ese momento era ligero y pesado a la vez. Después de comer, Elena se levantó y recorrió la habitación. Tocó la maceta, se sentó en el sofá, abrió el libro que habíamos elegido en la librería. Un momento después, levantó la cabeza y me preguntó: «¿Todavía tienes el anillo de boda?». Asentí, fui a la habitación, saqué una pequeña caja y se la mostré. Su anillo estaba allí, junto al mío. Elena, sin decir nada, cogió tranquilamente el anillo y se lo puso en el dedo. Contuve la respiración, sin poder creer que fuera real. Me miró, con una convicción clara en sus ojos. «No he vuelto porque ya no esté enfadada. He vuelto porque creo que de verdad has cambiado, y porque todavía te quiero». No pude contenerme más. Me acerqué y la abracé con fuerza. Las lágrimas cayeron sin que me diera cuenta. Esa noche, nos sentamos uno al lado del otro, pasando las páginas de un libro, bebiendo té caliente y hablando de cómo nos había ido en los 3 meses que estuvimos separados. No todas las heridas habían desaparecido, pero se habían suavizado. Nadie mencionó el viejo cobertizo, pero sabía que ambos lo recordábamos.
Fue ese lugar oscuro y frío el que me hizo despertar, el que le hizo a Elena saber lo que necesitaba, y el que nos enseñó a amar de nuevo con respeto, comprensión y madurez. Llevábamos casi 2 semanas viviendo juntos en ese pequeño apartamento. Cada mañana, me levantaba temprano para prepararle una taza de té caliente a mi mujer en el balcón. Ella solía sentarse en la silla de mimbre que había puesto junto a la ventana, leyendo o regando las plantas. La casa no era grande ni tenía nada especial, pero siempre era cálida, resonando con la suave risa de mi mujer. Apreciaba cada momento, cada comida, cada pequeño asentimiento suyo, incluso cuando cometía un error o la comida me salía demasiado salada. Pero finalmente llegó el momento de enfrentar el problema que había estado posponiendo. Mi madre. Cuando Elena se fue y yo me mudé a un piso de alquiler, mi madre pensó que todo era una pelea pasajera. Cuando la visitaba, me preguntaba de pasada, pero yo nunca le daba una respuesta concreta. Quizás en el fondo de su corazón, esperaba que su nuera volviera como si nada hubiera pasado. Pero ahora era diferente. Elena había vuelto a mi lado, pero no a la antigua casa, sino para empezar en un lugar completamente nuevo, sin prejuicios, sin presión, sin la sombra de las cosas que la habían hecho huir. Un sábado por la tarde, mientras cocinaba, Elena se acercó, puso suavemente una mano en mi hombro y dijo: «Cariño, creo que ya es hora de que se lo digamos a tu madre. No quiero seguir viviendo como si nos escondiéramos. No hemos hecho nada malo». Me giré para mirarla. Sus ojos eran firmes, pero todavía llenos de preocupación. Sabía que Elena había pensado mucho en esto, y yo también. Finalmente, asentí. Al día siguiente, llamé a mi madre para avisarle de que iría por la tarde. Ella se alegró y dijo que prepararía algunos de mis platos favoritos. Pero no le dije con quién iría. Quería que todo fluyera de forma natural, que mi madre se enfrentara a la verdad de la manera más sincera. Eran casi las 5 de la tarde cuando la moto en la que íbamos Elena y yo llegó a la puerta de casa. Vi a mi madre en los escalones del porche, lavando verduras del huerto, mirando hacia el camino. Al ver nuestras 2 sombras, se levantó apoyándose en las manos. Cuando confirmó que la persona sentada detrás de mí era Elena, su rostro cambió, y la cesta de verduras en su mano pareció caer sin fuerzas. Paré la moto, bajé y ayudé a Elena a bajar. Estaba un poco incómoda, pero aún así intentó esbozar una sonrisa suave. Saludó a mi madre. «Mamá, ya hemos llegado». Mi madre no respondió. La miraba fijamente, como si no pudiera creer lo que veía. Sabía que esta reacción era predecible. Me acerqué a mi madre y le dije con voz tranquila: «Mamá, Elena ha vuelto, pero esta vez vamos a vivir por nuestra cuenta. Hemos venido hoy porque queríamos verte, y para que sepas que seguimos siendo marido y mujer. Solo que estamos empezando de nuevo, de una manera diferente». Mi madre, sin decir palabras, se dio la vuelta y entró en casa. Elena y yo nos miramos, pero ninguno de los dos dijo nada. Un momento después entré la moto en el patio. Cogí la mano de Elena y entramos juntos. Mi madre estaba en la cocina, removiendo un guiso que hervía a fuego lento. El aire en la casa era asfixiante en ese momento. No sabía cómo empezar a hablar. Elena simplemente se quedó en silencio a mi lado. Finalmente mi madre habló. Su voz era dura. «¿Si has vuelto, pues bien? ¿A qué viene tanta presunción? Fue fácil irse, pero ahora que vuelves, ¿quieres vivir por tu cuenta? ¿Qué diferencia hay con querer romper con esta casa?» Apreté los puños y respiré hondo. Elena seguía en silencio. Respondí: «No es romper, mamá. Es querer vivir de otra manera, para que nadie más sufra». Mi madre se giró bruscamente y me señaló a la cara. «¿Estás diciendo que yo la hice sufrir? Yo te di a luz y te crié, ¿y ahora vienes a decirme que estoy equivocada?» No reaccioné. Solo la miré durante un largo rato. Y luego dije con voz baja pero firme: «Mamá, por favor, te pido un favor. No hagas que alguien viva en el dolor solo para complacer a otros. Puede que no aceptes a mi mujer, pero yo no puedo vivir sin ella. Yo me equivoqué. No la protegí. Ahora solo quiero empezar de nuevo. Por favor, déjanos vivir nuestra felicidad a nuestra manera». Por primera vez en mi vida, me atreví a decirle a mi madre las palabras que había guardado en mi corazón durante años. Mi madre se dejó caer en una silla, suspirando. Sus ojos estaban enrojecidos. Elena se acercó y se arrodilló en silencio frente a ella. «Mamá, de verdad que no le guardo rencor. Pero tengo miedo de volver a vivir aquí. No soy lo suficientemente fuerte para soportarlo otra vez. Por favor, déjenos vivir por nuestra cuenta. Pero si me lo permite, seguiré viniendo a verla y le prepararé comidas deliciosas como antes. Solo déjeme ser su nuera a mi manera». Mi madre levantó la cabeza y miró a Elena. Su rostro, viejo y cansado, pareció derrumbarse de repente. Después de un largo rato suspiró y dijo con voz quebrada:
Está bien, lo entiendo. No insistiré más. Pero si has vuelto, vive como es debido. Y tú, dijo, mirándome, no la hagas sufrir más. Elena inclinó la cabeza, agradeciéndole con la voz entrecortada, y yo sentí como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Esa tarde cenamos con mi madre. El ambiente no era exactamente alegre, pero tampoco era tan tenso como al principio. Mi madre se había vuelto menos exigente. No sonreía ni hablaba mucho, pero sabía que estaba intentando aceptarlo. Y Elena, durante toda la cena, le sirvió pequeños trozos de pescado, le llenó el vaso de agua, y fue tan atenta como cuando era una recién casada. Pero ahora, ya no era la esposa sumisa, sino una mujer madura que se amaba a sí misma y sabía amar a los demás de la manera correcta. Esa noche, cuando nos íbamos, mi madre se quedó en la puerta para despedirnos. Sin decir nada, solo nos dijo que tuviéramos cuidado en el camino. Me giré para mirarla y asentí. «Mamá, acuéstate pronto. Te llamaremos a menudo». No respondió, solo hizo un gesto con la mano, como espantando un mosquito. Pero en mi corazón, entendí que lo había aceptado. Cada miembro de nuestra familia, desde mi madre hasta yo y Elena, habíamos recorrido un camino muy largo. No solo un viaje de distancia, sino un viaje desde la terquedad hasta la comprensión, desde el dolor hasta el perdón. De camino de vuelta a nuestro pequeño apartamento después de ver a mi madre, Elena y yo no dijimos nada. Ella iba sentada detrás de mí, abrazándome ligeramente por la cintura, pero no tan fuerte como antes. No me entristecí por ello. Entendí que se necesitaría más que una cena de reconciliación o unas pocas palabras de consuelo para que Elena volviera a sentirse completamente segura y se apoyara en mí de nuevo. Una herida, una vez que deja una cicatriz, no se cura fácilmente con una sola disculpa. Pero no tenía prisa. Habíamos llegado hasta este punto. Habíamos enfrentado valientemente a mi madre juntos y habíamos superado el periodo más doloroso de nuestro matrimonio. Ahora, solo quedaba la paciencia y la sinceridad. Cada día me recordaba a mí mismo que la felicidad no se consigue con palabras, sino que se construye con acciones. Tenía que ser un marido lo suficientemente bueno como para que Elena volviera a confiarme su corazón por completo. Durante el mes siguiente, la vida transcurrió en calma. Íbamos a trabajar, volvíamos a casa, cocinábamos juntos y veíamos películas. A veces, los fines de semana, visitábamos a mi madre en el pueblo. Ella parecía haberse acostumbrado a que viviéramos por nuestra cuenta. Al principio, hacía comentarios sarcásticos, pero poco a poco fueron disminuyendo. Elena seguía llamando a mi madre para preguntar cómo estaba, y de vez en cuando le enviaba algún regalo. Todo parecía estar mejorando. Entonces, un día, Elena llegó a casa antes que yo. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en el balcón, con una prueba de embarazo en la mano. Me detuve en seco. El corazón se me desbocó. Sin decir palabra, me entregó la prueba con 2 líneas claras que parecían saltar del pequeño trozo de plástico. Miré a Elena. Seguía en silencio. Me senté a su lado, le cogí la mano suavemente y le pregunté en voz baja, ¿desde cuándo lo sabes? Elena no me miró. Sus ojos estaban fijos en el cielo anaranjado que tenía delante. Esta tarde me sentía cansada, y por si acaso, me la hice. No pensé que fuera a ser verdad. Le apreté la mano con fuerza. ¿Y cómo te sientes? ¿Quieres tenerlo? En cuanto la pregunta salió de mi boca, me sentí un completo miserable. ¿Cómo podía hacer una pregunta así? Era yo quien tanto había deseado una familia completa. Elena se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Claro que quiero tenerlo, pero tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte todavía. Me da miedo tener un hijo en una familia cuyo corazón aún no ha sanado del todo, que el niño sufra como yo. La abracé con fuerza para que no pudiera decir más. Le susurré al oído. Eso no pasará nunca. Esta vez, no dejaré que cargues con nada sola. Esa noche, fui al supermercado y compré todas las cosas que le apetecían. Mientras ordenaba los armarios de la cocina, vi a Elena sacando un cuaderno y escribiendo algo con fervor. Me acerqué en silencio y leí la primera línea. Diario de mamá. Se me hizo un nudo en la garganta. Elena no necesitaba decir nada más. Con solo ver esas palabras, supe que había tomado una decisión. Y tuve aún más claro lo que tenía que hacer para protegerla a ella y a nuestro hijo. Los meses siguientes fueron un viaje que nunca había imaginado. Elena tuvo muchas náuseas matutinas. Cada mañana, se levantaba para vomitar y se sentía tan cansada que no quería salir de la cama. Tuve que aprender a hacer arroz blanco, a cocer huevos y a preparar té de jengibre. Pegué por toda la cocina tablas de dieta para embarazadas, anotando los alimentos permitidos y los que debía evitar. Incluso me descargué una aplicación de seguimiento del embarazo y la abría todos los días para leer cuánto había crecido el bebé. Algunos días, al volver del trabajo, mi mujer quería comer gachas,
así que corría a la cocina. En mitad de la noche, si Elena decía que tenía sed, me levantaba de un salto. Le preparaba agua tibia y esperaba a que se la bebiera toda antes de volver a dormir. Cuidar de mi mujer no era agotador. Al contrario, me sentía feliz y orgulloso de estar haciendo lo correcto. Elena también cambió. Sonreía más a menudo. Los fines de semana por la tarde, escuchaba música en la habitación y a veces se ponía la mano en el vientre y me llamaba. «Cariño, el bebé está dando patadas». Cada vez que eso pasaba, me acercaba, pegaba la oreja a su vientre y se me enrojecían los ojos de la emoción. No sabía si ser padre sería difícil, pero sabía que sentir a ese pequeño ángel era una bendición inmensa. La noticia del embarazo de Elena llegó a oídos de mi madre. Estaba preparado para todo tipo de reproches por haber tenido un hijo sin decírselo, por querer convertirla en abuela solo sobre el papel. Pero, para mi sorpresa, mi madre llamó y preguntó con voz temblorosa: «¿Está bien ella? ¿Necesitas que suba a cuidarla?». Me quedé tan sorprendido que no supe qué responder. Elena me escuchó y me dijo que le contara la verdad. Así que le conté todo. Desde el primer día de náuseas, lo que comía, cuántas veces vomitaba, cómo dormía. Mi madre guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: «Prepararé algo de comida nutritiva y os la enviaré». Mi madre no era de palabras cariñosas, pero quería que su nieto estuviera sano. Le pasé el teléfono a Elena. Ella escuchó, asintió suavemente y solo dijo 2 palabras: «Muchas gracias». No fue mucho, pero fue suficiente para hacer que los ojos de mi madre se humedecieran. Con amor y esfuerzo, pasamos los meses de embarazo. Llevé a Elena a todas las revisiones y, cada vez que veíamos una ecografía, le apretaba la mano con fuerza. La primera vez que el sonido del corazón del feto resonó en la silenciosa sala, ambos rompimos a llorar. Ambos habíamos pensado que nuestro matrimonio no tenía salvación, que seríamos 2 líneas paralelas que nunca se encontrarían. Pero hoy, estábamos escuchando juntos ese pequeño latido, la prueba de un amor que había sobrevivido a la tormenta. Aquel invierno fue especialmente frío. Un viento cortante se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo silbar los marcos del pequeño apartamento de nuestro matrimonio. Elena había entrado en el 9º mes de embarazo. Caminaba con pesadez, respiraba más despacio, y cada paso que daba era cuidadoso y suave, como si llevara el mundo entero en su vientre. Su barriga era ya muy grande, y yo estaba siempre a su lado. Con solo que extendiera un poco la mano, yo estaba listo para sujetarla. La fecha prevista de parto era el 7 de enero, casi coincidiendo con el aniversario de la muerte de mi padre, el día 10. Desde que mi padre falleció, cada año celebrábamos una misa en su memoria en casa. Mi madre apreciaba esa tradición como un hilo que unía a la familia. Pero este año era diferente. Yo no pensaba ir a la misa, ya que Elena podía dar a luz en cualquier momento. Sin embargo, mi madre llamó para insistir en que el aniversario de mi padre era algo importante y que yo no podía faltar. Como hijo mayor, me recordó varias veces que no olvidara mi deber filial por culpa de mi mujer. Me senté en silencio, mirando el teléfono a mi lado y a mi mujer, que yacía respirando suavemente. Entendía a mi madre, pero no podía dejar a mi mujer en ese momento. Si Elena se ponía de parto y yo no estaba a su lado, no podía imaginar cómo lo superaría mentalmente. En cada visita al ginecólogo, el médico nos recordaba que Elena era psicológicamente vulnerable y físicamente débil, por lo que era crucial que su marido estuviera a su lado durante el parto. Nunca olvidé esas palabras. Le envié un mensaje a mi madre. «Lo siento, mamá, no puedo ir, pero encenderé una vela por papá en casa. Le pediré que cuide de tu salud y que el nieto nazca sano». No hubo respuesta de mi madre, y no esperaba que lo entendiera de inmediato. Solo esperaba que algún día sintiera el amor que yo intentaba proteger y se sintiera orgullosa de que hubiera aprendido el verdadero significado de ser un marido. El 7 de enero fue un día frío y lluvioso. Desde primera hora de la mañana, Elena empezó a sentir un leve dolor en el vientre. Comencé a preocuparme, pero ella dijo que probablemente eran contracciones falsas y que esperáramos a ver. Por la tarde, el dolor se intensificó. No esperé más. Llamé a un taxi y llevé a mi mujer al hospital. De camino, Elena me apretó la mano con fuerza, y aunque las contracciones fuertes aún no habían comenzado, se echó a llorar. Dijo: «Tengo mucho miedo. Pero si estás aquí, puedo soportarlo todo». Me senté en la sala de espera. Cada minuto parecía una eternidad. Los gritos de las madres en las salas de parto de al lado me ponían la piel de gallina. Me culpé a mí mismo por no haberme informado más, por no haberme preparado mentalmente para este momento. Pero aún así, me quedé allí, sosteniendo la mano de Elena durante las contracciones, secándole el sudor de la frente
y rezando en mi interior como un niño que va por primera vez a la iglesia. Papá, por favor, cuídala. Que mi mujer no sufra demasiado. A las 23:47 se escuchó el primer llanto. Con ese sonido que llenó la sala de partos, todas las emociones dentro de mí parecieron liberarse. Apoyé la cabeza en el mostrador y lloré como un niño. Un médico salió y me informó de que tanto la madre como el bebé estaban sanos. Corrí a la habitación y vi a Elena. Su rostro estaba agotado, pero sus ojos aún brillaban, y a su lado una pequeña vida envuelta en una toalla blanca. Me miró y susurró: «Es igualito a ti». Me incliné, le besé la frente y solo sé: «Gracias, cariño. Gracias por no abandonarme. Gracias por darme un regalo tan milagroso». A la mañana siguiente le di la noticia a mi madre. Pensé que se enfadaría porque el niño había nacido el día del aniversario de mi padre y yo no había ido. Pero, sorprendentemente, cuando le dije por teléfono: «Mamá, ha nacido tu nieto. ¿Le pones tú el nombre?», hubo un silencio al otro lado de la línea y luego la oí romper a llorar. Solo dijo una palabra: «Gracias, hijo». Y luego añadió: «Le puse una vela a tu padre. Le dije que este año había nacido su nieto, así que seguro que no te culparía». 3 días después, mi madre tomó un autobús para venir a conocer a su nieto. Era la primera vez que veía a Elena después de todo lo que había pasado. Entró en la habitación del hospital y, con manos temblorosas, dejó un cuenco de caldo de pollo sobre la mesa. Se acercó a la cuna y miró a su nieto. Sus ojos estaban rojos, pero intentaba mantener su tono de voz habitual. «Este niño es un calco de su padre. Es muy guapo». Elena estaba sentada, sin atreverse a levantar la cabeza. Vi cómo apretaba el borde de la manta, tratando de contener algo. Entonces, mi madre se giró, tomó la mano de Elena y con la voz quebrada dijo: «Perdóname, no fui una buena suegra, pero seré una buena abuela. Cuidaré de mi nieto y cuidaré de ti». Elena rompió a llorar y se apoyó en mi hombro. Abracé a mis 2 mujeres. Sentí que el corazón me iba a estallar. El día que Elena recibió el alta, mi madre no soltó a su nieto en brazos desde que salimos del hospital hasta que llegamos a casa. El pequeño apartamento se llenó de risas, de nanas y del llanto del bebé en mitad de la noche. Estaba falto de sueño, cansado y abrumado por cada pañal y cada biberón, pero me sentía verdaderamente afortunado de que mi familia hubiera vuelto en el verdadero sentido de la palabra. Ya no había cobertizos, ni insultos, ni días de silencio y tristeza. Solo quedaba el amor y la promesa de no volver a perdernos nunca más. Desde que mi madre vino a cuidar de su nieto, el ambiente en casa cambió notablemente. Mi madre estaba ocupada todo el día, lavando pañales, preparando infusiones para Elena o acunando al bebé por toda la casa para dormirlo. Cada mañana, cuando me iba a trabajar, Elena descansaba y mi madre estaba sentada junto a la cama, acariciándole la espalda a su nuera. Ver esa escena me tranquilizaba. Pensaba que, finalmente, todas las tormentas habían pasado y que nuestra familia realmente podía empezar de nuevo. Elena estaba muy débil después del parto. Una noche, me desperté y la encontré sentada contra la pared, con el niño en brazos, llorando en silencio. Cuando le pregunté, solo dijo que era por el cansancio, pero entendí que hay heridas que no se curan con unos meses o unas pocas disculpas. Aún así, ella se esforzaba, sonreía, era amable con su suegra y mostraba más paciencia que en los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Mi madre, al ver esto, se sentía algo culpable. La oí decir a una vecina: «Mi nuera es muy buena. Si se volviera a ir, no podría vivir con el remordimiento». Pero todo comenzó a resquebrajarse por una cosa insignificante. Un sábado por la tarde, Elena me dejó al niño y fue al mercado cercano a comprar algunas cosas. Mi madre estaba durmiendo la siesta. Aproveché para jugar con el niño, dormirlo y luego me desplomé en el sofá. Lo que no sabía era que, en el mercado, Elena escucharía casualmente una historia de la pescadera a la que siempre compraba. «Ay, mujer, ha venido tu suegra. ¿Cómo ha cambiado? Antes se oía por ahí que quería mandarte de vuelta a tu tierra». «¿Te enteraste de lo del año pasado?», preguntó la pescadera mientras envolvía el pescado. Elena se sorprendió. «¿Qué cosa?». La mujer le susurró al oído. «Dicen que, cuando acababas de irte, en tu casa política querían registrar al niño con otro nombre, que era cosa de ellos. Decían que si te ibas, tenían que quedarse con el niño. Menos mal que tu marido se opuso». Elena se quedó helada. La pescadera no sabía el impacto que sus palabras habían tenido en el corazón de aquella mujer. Elena volvió a casa tambaleándose. No me preguntó nada de inmediato. Estuvo en silencio toda la tarde, toda la noche. Solo cuando la encontré sentada sola en la cocina y vi sus ojos enrojecidos, me alarmé y le pregunté qué pasaba. «¿Qué ocurre? ¿Estás cansada? ¿No tienes suficiente leche?».
Elena levantó la cabeza. Su voz estaba rota. Dime la verdad. Cuando me fui, ¿tu madre intentó quitarme al niño? Me quedé petrificado. No pensé que se enteraría, y menos por boca de otra persona. Pero no podía mentir. Suspiré y bajé la cabeza. Es verdad. Pero me opuse. Discutí con mi madre y me encargué yo mismo de los papeles del niño. Le dejé claro que el niño es tuyo y que nadie tiene derecho a separar a un hijo de su madre. Elena se levantó de un salto. Sus ojos estaban llenos de dolor. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste cuando volví? ¿Por qué tengo que enterarme por la gente del mercado? He intentado perdonar, he intentado confiar en ti, y tú me has ocultado algo tan grave. Me acerqué para abrazarla, pero Elena me apartó de un manotazo. Retrocedió, llevándose la mano al pecho como si no pudiera respirar. Me echaron de esa casa como a una extraña. Pensé que eras mi único refugio. Ahora lo entiendo. Ni siquiera cuando di a luz me veían como la madre del niño. Querían quedarse con el niño y deshacerse de mí. ¿Sabes el miedo que pasé? Me arrodillé, con la voz quebrada. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Pero tenía miedo de que si te lo contaba no volverías nunca más. Tenía miedo de perderte de nuevo. Elena me miró. Sus ojos parecían cubiertos por una fina niebla. Tú tenías miedo de perderme, pero yo ya lo había perdido todo. Y aún así, volví. Volví para vivir de verdad, no para volver a sufrir este dolor. Al día siguiente, Elena le dijo a mi madre que se llevaba al niño a casa de sus padres durante una semana, que quería cambiar de aires. El rostro de mi madre se ensombreció, pero aceptó. Cuando acompañé a mi mujer y a mi hijo al coche, Elena no dijo ni una palabra. Solo abrazaba al niño y miraba por la ventana, sin mirarme. Le cogí la mano y le dije en voz baja, «No te detendré, pero te esperaré el tiempo que haga falta». Elena se fue a casa de sus padres y no envió mensajes ni llamó. Mi madre guardó silencio. La vi sentada, inmóvil, junto a la cuna vacía. Por primera vez, la vi llorar de culpa. No consolé a mi madre ni me justifiqué a mí mismo. Simplemente, escribí una carta a mano. Le conté todo y se la envié a Elena. No esperaba un perdón inmediato, pero esperaba que me entendiera. Que aunque me equivoqué, ya no quería ocultar nada más. En la carta escribí, lo oculté por miedo. Pero el amor no se puede vivir ocultando cosas. Si vuelves, esta vez elegiré la verdad, aunque sea la más dolorosa. No tienes que perdonarme, pero por favor, no te vayas. No solo eres mi mujer, eres la madre de mi hijo y la persona con la que quiero caminar el resto de mi vida. Una semana después, recibí su primer mensaje. La he leído, lo pensaré. Solo eso. Pero supe que el corazón de Elena no estaba cerrado y que, si yo tenía el valor de defender lo correcto, todavía tenía una oportunidad. Después de que Elena se fuera a casa de sus padres, viví como un alma en pena. Cada mañana, al despertar, ya no oía el llanto del bebé, ni veía a Elena apoyada en la puerta, dándole el pecho. Me sentía vacío, como si hubiera vuelto a aquella época en que la casa estaba desierta y mi corazón también. Mi madre no se atrevía a preguntar nada. Preparaba la comida y se retiraba en silencio a su habitación. Ya no tenía ganas de culpar a nadie. La pequeña y cálida casa era ahora solo frías paredes llenas de silencio. Comencé a escribirle cartas a Elena todos los días. Ya no eran mensajes de texto concisos, sino cartas escritas a mano. Cada noche, con mi letra torpe, le contaba cómo eran mis días sin ella y sin el niño. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Cuánto los extrañaba? Metía cada carta en un libro de cuentos, de los que ella le leía al niño, y se los enviaba por correo. No sabía si los leía o no, pero creía que si aún quedaba un poco de amor, un corazón sincero podía calar en el corazón de una persona. Exactamente 21 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Cariño, quiero volver. No porque me lo pidas, sino porque creo que mi corazón todavía sigue ahí. No tuve tiempo de responder, no podía esperar más. Conduje hasta la estación de autobuses. Tomé el primer autobús y me dirigí a la ciudad de Elena. Cuando llegué y me paré frente a la puerta de su casa, mi corazón latía como el de un niño que llama por primera vez a la puerta de su novia. Y la puerta se abrió. No era Elena, sino mi suegra. Me miró durante un largo rato, y sin decir palabra, se apartó en silencio para dejarme pasar. Fue el primer gesto de aprobación silenciosa que recibí después de todas las tormentas. Elena salió detrás de ella. Estaba más delgada, con el pelo recogido en un moño alto, y llevaba al niño en brazos. Mi hijo, al verme, sonrió de oreja a oreja. Elena bajó al niño al suelo y se acercó sin decir nada. Yo, también en silencio, incliné la cabeza, abracé sus piernas y me arrodillé. Ella ya no me apartó. Por primera vez después de todo, se sentó a mi lado,
puso una mano en mi cabeza y me acarició el pelo suavemente, como se consuela a un niño arrepentido. Esa noche, cenamos en familia en su casa. Mi suegra no habló mucho, pero la mirada con la que a veces me observaba ya no era afilada. Entendí que no lo había olvidado todo, pero al menos ya no me guardaba rencor. Nos quedamos a dormir una noche. A la mañana siguiente, Elena recogió la ropa del niño, hizo las maletas y me dijo que nos llevara a los tres de vuelta a ese pequeño apartamento que yo había preparado para ella. De camino a casa, soplaba un fuerte viento de principios de primavera. Elena, con el niño en brazos, apoyó la cabeza en mi espalda y susurró: «Pensé que nunca podría perdonarte». Pero al ver crecer al niño cada día, me di cuenta de que el perdón no es para quien te hiere, sino para que mi hijo pueda vivir en un hogar con un padre y una madre. No necesito un marido perfecto. Necesito a alguien que admita sus errores y que nunca más me abandone. Con un nudo en la garganta, asentí, sin poder decir nada. La puerta del pequeño apartamento nos recibió como un cálido abrazo que nunca se había cerrado. Cambié las sábanas, preparé un baño caliente y volví a ordenar el rincón de la cocina donde había preparado nuestra primera comida cuando ella decidió volver por primera vez. Esa noche, cuando el niño dormía profundamente, Elena se sentó a mi lado y me entregó un fajo de papeles. Leí todas las cartas que me enviaste. Las doblé una por una, guardé cada frase. Sé que eres sincero. Empezaremos de nuevo. Pero esta es la última vez. Le apreté la mano con fuerza y mirándola profundamente a los ojos, respondí en voz baja: no necesitaremos otra oportunidad, porque nunca más haré nada por lo que tenga que pedir perdón. Mi madre también se vino a vivir con nosotros a la ciudad. Ya no era la suegra exigente de antes, sino una abuela entregada que acunaba y cuidaba a su nieto, participando en silencio, a veces contándole viejas historias. Nunca más sacó el tema del cobertizo. Pero un día la vi guardar discretamente una pequeña foto en su cartera. Era una foto de Elena en el apartamento, riendo mientras sostenía al niño. Quizás en su corazón el arrepentimiento no necesitaba palabras. Y yo, que una vez vi impotente cómo mi matrimonio se hundía, ahora he aprendido a tomar la mano de mi mujer cada día. No para que vaya por delante, ni para forzarla a seguirme, sino para caminar a su lado, lo suficientemente cerca para sostenernos el uno al otro, y lo suficientemente separados para no olvidar nunca que el amor es algo que se debe aprender cada día. Estimados oyentes, la vida nunca es un camino recto y llano. Está llena de encrucijadas y heridas, pero con suficiente sinceridad y paciencia, incluso lo que parecía roto puede volver a sanar y ser aún más hermoso que antes. Gracias por dedicar su valioso tiempo a escuchar nuestra historia de vida. Si este relato les ha resultado útil, por favor, denle a me gusta, compártanlo con sus seres queridos y, sobre todo, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse más contenido valioso. Juntos, creemos una comunidad cálida donde todos podamos aprender, compartir experiencias y prepararnos para una vida plena, tanto en salud como en espíritu. Deseo que la felicidad y la paz llenen siempre sus vidas y sus hogares.